Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y hoy tengo que adecentar este acuario. Se me está salvajando demasiado por la acción, pues precisamente del paso del tiempo, del crecimiento de las plantas y del paso de una manada salvaje de coridoras panda que tenemos en este acuario. Hoy me están bajando todo el sustrato, a lo que antes era arena, pues me lo están bajando todo. Entonces lo que tengo que hacer hoy es poner barreras, poner trabas para evitar que esto pase. Por otro lado, quiero desplantar todo este tapizado con Marsilea crenata, ¿vale? Que me ha ido creciendo aquí, las quiero quitar porque en la arena no pinta nada. Y bueno, también un poquito de micrantemoides que hay por aquí. Todo este Pogostemon erectus lo tengo que quitar. Toda esa Rotala jarra que hay por ahí, Rotala Ra o Vietnam, la tengo que quitar. Y bueno, a decentarlo, ¿vale? Pero claro, todo esto va a conllevar sacar mucho material del acuario. Y todo ese material quiero que alguien lo aproveche. Generalmente, por falta de tiempo, lo que hago básicamente con las podas es tirarlas, compostarlas o directamente pues tirarlas. Básicamente, o dárselas cuando algún conocido amigo necesita algún acuario, bueno, se la guarda en una bolsa, viene a recogerla cuando puede y se la lleva. Pero quiero que alguien de vosotros se lo quede todo esto, así que ahora más adelante en el vídeo os diré lo que vamos a hacer y os diré cómo podéis jugar a este juego. Dicho esto, me voy a poner ya con los trabajos porque tengo largo y arduo camino por delante. Vamos a ver qué tal queda pasados estos minutos de mantenimiento, que básicamente es una remodelación. Es básicamente lavarle la cara. Mirad cómo está ahora mismo el acuario. Vamos a hacer lo propio y a ver cómo va quedando. Y ahora os explico más adelante lo que vamos a hacer y cómo podéis conseguir esa magnífica poda de plantas, que van a haber muchas de muchos tipos y tamaños, y sobre todo, pues oye, compartir con nosotros este camino. Venga, vamos a empezar, si os parece, por todo el tema de la playa. Tenemos que recuperar esta playa, este camino o lo que sea, porque esto está fatality. Vale, voy a comenzar con esta playa central. Lo primero que quiero hacer es ir cogiendo todos los restos que luego vamos a utilizar sí o sí. Vale, estos son restos de maderas y tal, que esto sí que lo vamos a volver a utilizar luego. Y una vez que tenga todo eso bien recogidito, lo siguiente que hago ya, bueno, de hecho ya, si es que ya no, las piedrecitas, que estas sí que las vamos a utilizar otra vez, ¿vale? Que son básicamente trozos de canto rodados y demás. Todo esto lo voy a ir sacando para luego reutilizarlo. Una vez que saque todo esto, me pongo a desplantar toda esta tapizante, y cuando desplante la tapizante, pues lo que hago básicamente es añadir más arena y controlar un poquito la situación poniendo barreras por las partes traseras por donde se me está erosionando un poquito esa playa y se está yendo para abajo todo el sustrato nutritivo. Venga, cámara rápida y le damos caña a esto. Vale, esto lo tenemos limpio. Ahora he distribuido un poquito la arena. Lo que voy a hacer es echar arena nueva encima, darle más altura por las partes de atrás para que no se nos llegue a bajar todo el sustrato y ponerle alguna roquita. Y ya está. Luego añadir los pequeños detalles, ¿vale? Para que no sea al final un río tan a lo bestia. Pero sí, le quería dar desde hace tiempo ya más altura a la parte trasera y se la vamos a dar. He sacado bastante tapizante, que la tengo por aquí, mirad. Todo esto, da igual si mojo el suelo, todo esto, Marsilea crenata a tope, puede ser de uno de vosotros, de aquel que llegue antes. ¿A dónde? Ahora lo veremos, porque no va a haber solo esto, va a haber mucho más. Venga, pues voy a ir colocando toda la arenita por aquí y vemos cómo queda en un segundo. Madre mía, la que he liado, esto parece Londres a las 8 de la mañana con la niebla que hay. Vale. Hemos devuelto la apariencia de playa a la playa, hemos añadido algo más de roca para las transiciones y demás. Esta creo que es la Multilayer Red, bueno, Multilayer no, creo que es la... Bueno, son fragmentos, mini fragmentos de esta que es como la Dragon, no, la madera fosilizada roja, que se utiliza mucho para hacer los cañones rojos y demás. Bueno, pues ese tipo de madera o ese tipo de roca le hemos metido ahí, que bueno, creo que hace buen contraste con los cantos rodados.
Y nada, esto ya cogerá un tono algo más natural. Vale, pues ahora lo que tengo que hacer es podar y os sigo explicando quién y cómo se va a llevar esta poda, pero va a haber muchas más, chicos. Creo que ha cambiado bastante el tema, ¿no? La apariencia, cuando ponemos orden y control en el acuario, cambia bastante. Venga, como tengo el filtro en marcha, esto en un segundo esperemos que se clarifique un poquito. Vale, pues ya hemos hecho aquí una pequeña poda. Mientras se aclara todo esto, os voy a explicar un poquito de qué va el tema, ¿vale? ¿Cómo podéis conseguir todas estas plantas? Esto es una poda de Pogostemon erectus, sanísimo, o sea, está espectacular para llegar, plantarlo en vuestro acuario y disfrutar de él. Mirad la inmensa cantidad de Rotala Vietnam, una pasada si queréis color rojo en vuestro acuario, con parámetros medios, o sea, no hace falta ni que sean altos requerimientos, perfecto. Marsilea crenata, una de las plantas tapizantes más facilitas que hay, que menos requiere, tanto como en iluminación como en abonado y CO2, pues ahí la tenéis. ¿Cómo podemos conseguir esto? Esto no lo quiero tirar a la basura, quiero que alguien lo utilice. Muy sencillo, la lástima es que vivo en una ciudad pequeña y no hay muchos aficionados, pero seguro que alguien está interesado. Os comento, ¿vale? ¿Vosotros recordáis hace un tiempo un juego que se llamaba Geocaching? ¿Vale? Era una aplicación donde tú te metías y la gente escondía cosas por la ciudad, por el campo, por donde fuese, y lo geolocalizaba. ¿Qué pasa? Que el que llegase el siguiente tenía que dejar algo y coger algo de eso y poner en un libro de registros quién había estado allí y tal, ¿vale? Poner una pequeña firma. Bueno, pues lo que vamos a hacer en el día de hoy, o lo que quiero que hagáis el que se lo lleve en el día de hoy, es lo siguiente. Yo ahora voy a salir a la calle y en un parque aquí muy céntrico de la ciudad voy a esconder todas estas plantitas, y no solo eso, sino para animaros mucho más, os voy a esconder este bote, ¿vale? De comida, que esto es una maravilla. Pone fórmula cíclidos, pero esto se lo comen todos los peces. Bug Bites, ¿vale? Alimento espectacular para peces. Pues eso también lo vamos a esconder, ¿vale? Todo junto, un megapack. ¿Qué es lo único que os pido? Lo único que os pido es que en el mismo lugar donde yo voy a esconder todo esto, me dejéis en una bolsita negra donde va a ir esta comida, me dejéis dentro de esa bolsita algo, una nota, cualquier cosa, ¿vale? Que queráis que aparezca en el resumen semanal número 315. Por favor, el que lo recoja, que deje algo, aunque sea una nota y ponga: hola, me llamo Fernando y me he llevado esto. Muchas gracias, Paco. Hola, Paco, te odio, pero me lo llevo. ¿Vale? Que nos ponga algo. Y en el resumen semanal número 315 lo sacamos y enseñamos a todos lo que nos ha dejado ese suscriptor que obviamente ha visto este vídeo. Pues nada, espero que lo disfrute y ahora vámonos corriendo para el parque y os enseño el lugar exacto donde lo vamos a esconder. Creo que esto mola, ¿no? Venga, vamos. Mira, te voy a dejar estas dos bolsas, ¿vale? En esta van las plantas y en esta va la comida. Si no te interesa la comida, ¿vale? Llévate solo las plantas. Si no te interesan las plantas, llévate solo la comida y deja algo para el siguiente. Si vais dos personas, por favor, dentro de esta bolsa cogéis la comida, os la lleváis, y dentro de esta bolsa me ponéis ahí la nota, la carta, lo que queráis, ¿vale? Me lo ponéis aquí guardadito y lo veremos. Y el que se lleve las plantas, por favor, si me hace una foto de ese acuario con las plantas plantadas, espectacular. Y nos lo manda a acuarios4k@gmail.com. Os lo agradecería infinitamente. Y lo haríamos muchas más veces. Venga, pues vamos corriendo para el sitio, que esto es muy fácil. Vale. Esta es la entrada al Parque Abelardo Sánchez, ¿vale? Justo la entrada que hay enfrente de la clínica Bellando, ¿vale? Vamos a entrar por aquí. Conforme entramos, vamos... que me tira el perro al suelo. Vamos a mano derecha, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y muy cerquita de esta entrada lo vamos a dejar. ¿Veis? Ese es mi perro. Pues justo cuando entramos y vemos ese árbol con la línea, vemos esta casita. Y seguimos andando en dirección a ella. Y justo detrás de estas cajitas voy a dejar la bolsa. Bueno, detrás no, que se va a ver mucho. La voy a esconder justo aquí enfrente de estos arbustos bien escondidas. Vale, pues ahí es donde me tenéis que dejar luego alguna nota o lo que queráis que salga en el resumen número 315.
mientras espero que se vaya la gente, voy a disimular con el perro, que está enorme, por cierto, la trufa. Y cuando se vaya todo el mundo y no me vea nadie, la escondo. Vale, pues ya lo hemos escondido. Está justo ahí, entre esas matas, ¿vale? Buscarlo, que al final lo encontráis muy fácil. Ya estamos en casa. Cosas importantes a tener en cuenta. El parque cierra a las 11 de la noche, ¿vale? Lo estoy subiendo tarde el vídeo, pero no me ha dado tiempo a más. Pero bueno, Albacete es pequeño, podéis desplazar perfectamente con una bici, es súper seguro, la zona donde la he dejado es muy tranquila, no os pasa nada por ir de noche. Luego, yo mañana voy a ir a por lo que haya. Si está todo otra vez, lo llevo y lo tiro, porque si no algún barrendero lo cogerá y lo tirará. Entonces, daos prisa, chicos, porque el tiempo vuela. Y ahora me diréis, ¡buah, pero yo quiero participar en esto, pero no soy de Albacete! Claro, eso es un gran problema. Si no sois de Albacete, no os preocupéis. Si yo, conforme vaya yendo a otras ciudades, si esto os gusta, pues os iré dejando pequeñas cositas escondidas por determinadas zonas. Pero tenéis que participar también en esto. Y vosotros pues dejarme cosas para que yo las vea y las pueda enseñar. Así que nada, espero que os guste esta idea. Ahora sí que sí, vamos a ver qué tal va este acuario. Bueno, y la verdad es que el cambio, oye, pues ni tan mal. Nos ha servido de excusa esto del geocaching para hacer una buena transformación de este acuario. Ya lo necesitaba, las corridoras ahora pues van a tener más zona de arena, que a ellas les encanta estar, pues precisamente eso, comiendo toda esa arenita, bueno, metiéndose en la boca para sacar todo el alimento posible de esta arenita de sílice. Luego me toca quitar esos granitos de sustrato que me han quedado por ahí. Pero bueno, la verdad es que bastante contento. Aún está algo un poco turbia, falta que se clarifique un poco, pero que ni tan mal. Se nota bastante cuando le metes mano a un acuario. Lo repodas y esto en una semana que vayan tirando otra vez todas las plantitas rojas por aquí va a ser un espectáculo. Bueno, ¿qué opináis vosotros? Creo que ha merecido la pena este cambio y sobre todo creo que merece la pena esta pequeña iniciativa, que es una lástima que no podáis participar todos, pero que oye, que si alguien sale beneficiado, pues mejor que esas plantas pues acaben en la basura o compostadas, como digo yo. Lo de compostar, simplemente que lo tiramos a los residuos orgánicos y luego eso se utiliza como abono en la parcela, pero sin más, ¿vale? ¿Vosotros qué le haríais a este acuario? ¿Vosotros qué le haríais? Quizás en los troncos poner algo de musgo. Es que lo he pensado, digo, le pongo algo de musgo alguna vez en los troncos, pero al final yo creo que se van a quedar así un poquito sosetes, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que crezcan bien otra vez el Cyperus elferi de la parte trasera, se vaya cerrando todo un poco esa trasera y va a seguir espectacular. Ahora pues a esperar a que vayan creciendo estos escalares, que están espectaculares, y ya está, a seguir disfrutando de este acuario, que es lo que creo que hace falta. Lo dije en el resumen semanal pasado, que este acuario pues antes o después lo íbamos a acabar quitando y estaba barajando la idea de poner un biotopo, aguas negras, para escalares, que precisamente ganó esa iniciativa, como un futuro proyecto aquí. Pero ojo, que esto no va a ser la semana que viene, ¿vale? Esto probablemente sea el proyecto de septiembre, o sea, a lo largo del verano vayamos preparando todo y en septiembre comencemos. Así que aún nos quedan muchos meses de disfrutar de esto, de ver crecer a todos los peces, de ver la evolución de este acuario y de ver sobre todo cómo va quedando día tras día. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos y sobre todo iniciativas como esta, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y muy importante, corred, que el primero que llegue se queda con las plantas. Nada más, gente, un placer y espero que estéis todos genial. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sé felices, gente. ¡Adiós!